Radioactivo 98.5. Año 2004. Data. Siempre he pensado en esa posibilidad, ¿no? En la que todos podemos caer, o sea, todas estamos así como que predispuestas, o más bien correr el riesgo de quedar embarazadas, ¿no? Entonces, como mujer creo que sí es muy difícil no aceptarla, sobre todo cuando es uno joven, ¿no? O sea, más joven y que de verdad tienes todo un proyecto de vida. Pues no sé, para que quedara, tendría que enterarse tanto la iglesia, ¿no? No sé qué tanto hay de que se entere que se toma mi novia, la iglesia. Para mí se me hace una tontería. A mí se me hace una tontería que se lleguen esas medidas de la iglesia porque estamos en un punto de que ya cada quien hace de su vida lo que quiere. A lo mejor ahorita me va a caer un rayo del cielo, ¿no? Entonces, en la cuestión de la excomulgada, yo sí pienso antes en quién mantiene a la criatura, ¿no? Pues a mí me parece, o sea, la pastilla en sí me parece que está, o sea, que está bien. Yo no tengo ningún prejuicio contra la pastilla. Parece una tontería que en el siglo XXI sigan con redes de excomulgar a una persona por utilizarlo. Me parece que es un error de la iglesia, como muchos otros errores en ese mismo tema, que, o sea, en un momento en el que se necesitaría que la iglesia a lo mejor se abriera y empezara a pensar de un modo un poco más coherente, siguen con ideas pues antiguas. Es muy fácil. ¿Quién va a mantener al hijo, la iglesia o la mujer? La jerarquía católica dice que es abortiva y que fomenta la irresponsabilidad. Pero antes de entrar a la controversia, sería bueno saber qué es y en qué consiste el método de anticoncepción hormonal postcoital. Este es un método que permite evitar el embarazo no deseado después de practicar el coito sin protección. El levonorgestrel es el único fármaco aprobado con la indicación de anticonceptivo de emergencia. El coito sin protección es todo aquel que ha sido practicado sin utilizar los métodos anticonceptivos conocidos o durante el cual el método elegido ha fallado. Se considera coito sin protección 1. El coito no planeado sin la utilización de medios anticonceptivos. 2. Cuando se presenta un preservativo roto que se ha desplazado, ha sido retirado inadecuadamente, se ha deslizado o simplemente se ha olvidado. 3. Por olvido de las píldoras anticonceptivas. 4. El diafragma o tapón cervical ha sido colocado inadecuadamente o se ha deslizado durante el coito. 5. Si la pareja se ha retirado demasiado tarde, empleando el coitus interruptus. Y 6. Casos de violación. En general, el riesgo de embarazo no deseado es especialmente alto si el coito tuvo lugar en el mismo día de la ovulación o 4 o 5 días antes. Pero como el día de ovulación es difícil de predecir, cualquier coito en cualquier momento del ciclo puede terminar en embarazo. Por eso, si la usuaria no desea quedar embarazada y tiene alguna sospecha, no debe dudar en emplear la píldora del día después cuanto antes. ¿Cómo funciona el método de anticoncepción de emergencia o píldora del día después? Se trata de un método que permite bloquear o retrasar la ovulación o impedir la anidación en la pared del endometrio. En cualquier caso, el método de anticoncepción de emergencia es eficaz únicamente antes de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. Si la usuaria ya estaba embarazada antes de usar la píldora del día después, su embarazo continuará normalmente sin riesgo para el embrión. Es muy importante aclarar e informar que este método no sirve para interrumpir un embarazo y también que no siempre es eficaz. El embarazo no deseado se puede evitar en 85% de los casos si el método de la anticoncepción de emergencia ha sido utilizado no más tarde de 72 horas posteriores al coito sin protección. La eficacia es mayor si se usa cuanto antes, más de un 95% dentro de las primeras 24 horas. ¿Es efectiva la anticoncepción de emergencia si ha tenido lugar más de un coito en poco espacio de tiempo? Sí lo es. Es igual de efectivo después de uno o más coitos, siempre y cuando haya sido utilizado durante las primeras 72 horas. El riesgo de embarazo no deseado aumenta si han habido varios coitos sin protección a lo largo de un solo ciclo. Por eso es necesario recordar que después de utilizar este método, se deben volver a usar los medios habituales de anticoncepción como preservativos, espermaticidas vaginales, diafragmas, etc. ¿Cuándo se debe usar la anticoncepción de emergencia? A más
más tardar 72 horas después de practicar el coito sin protección, independientemente del ciclo menstrual. Para obtener la máxima eficacia de la píldora del día después, debe ser utilizada cuanto antes después de practicar el coito sin protección. El primer comprimido debe tomarse antes de que transcurran 72 horas después del coito sin protección y el segundo comprimido debe tomarse 12 horas después de la primera dosis y no tardar más de 16 horas. Si la usuaria vomita dentro de las 3 horas siguientes a la toma de cualquiera de los comprimidos, debe tomar otro comprimido inmediatamente. La menstruación debe seguir su ritmo normal. A veces puede adelantarse o retrasarse unos días. Si se retrasa más de 5 días, es aconsejable que realice un test de embarazo. El anticonceptivo de emergencia no es 100% eficaz y un fallo siempre es posible. ¿Puede usarse la píldora del día después a cualquier edad? Sí. Cualquier mujer, desde una adolescente hasta una mujer en la edad de la menopausia, puede utilizar la píldora del día después para evitar el embarazo no deseado si se ha llevado a cabo un coito sin protección. ¿Qué hacer si la usuaria ya estaba embarazada cuando tomó la píldora del día después? No es efectiva si el embarazo ha comenzado. Es decir, su administración no interrumpirá el embarazo. De todos modos, si la usuaria tomó la píldora del día después estando ya embarazada, los resultados de estudios epidemiológicos han demostrado que el levonorgestrel, componente activo, no produce efectos indeseados en el embrión. ¿Qué hacer si se observan alteraciones en el ciclo menstrual después de tomar la píldora del día después? Después de tomarla, la menstruación debe seguir su ritmo normal. A veces puede adelantarse o retrasarse unos días. La intensidad de la secreción también puede variar ligeramente. Si la usuaria tiene dudas sobre el desarrollo normal de la menstruación, es aconsejable que realice un test de embarazo. Si el siguiente periodo menstrual se retrasara más de 5 días, debe realizarse una prueba de embarazo. El anticonceptivo de emergencia es un método de uso ocasional y en ningún caso puede sustituir a los medios habituales de anticoncepción. Además, es aconsejable recordar que el método de anticoncepción de emergencia no es infalible. No es eficaz en el 100% de los casos, pero sí en un gran porcentaje. Todo esto, según información de Laboratorios Alcalá Pharma de Madrid, España. Lo que la iglesia dice, su punto de vista es muy personal. Lo que la gente o cada ser humano decida es... Además, dice, yo voy a comulgar a todas las personas que usan la pastilla. Digamos que yo le voy a avisar cuando yo tengo relación con mi pareja o voy a tener una relación sin querer, le voy a avisar a ella, ¿sabes qué? Que en este momento voy a tener mi relación y excomúgame. Están mal. La iglesia va a responder por todos los niños que vengan al mundo sin que sean deseados, ¿para que no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la pastilla. Yo pienso de entrada que no es una pastilla abortiva, sino es un método de anticoncepción preventivo simplemente, y que la mujer tiene una opción y debería de tener esa opción de poder tomarla o no. Pero yo estoy a favor de la pastilla. Hasta los ginecólogos el otro día estaba viendo las noticias que han dicho que durante las 72 horas, o sea, todavía no es una vida, entonces realmente no tienen por qué estar en contra de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo como una medida para las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que tengan la opción de decidir lo que quieran, si quieren tenerlo o no, y no la considero abortiva para nada. Entonces yo estoy totalmente a favor y creo que sí debería ser aprobada. Yo siento que está mal porque sí es algo que se debe de llevar a cabo, porque es un método anticonceptivo que tiene una facilidad, o sea, es fácil de adquirir y aparte tiene mejores beneficios que otros, y como que está mal que le niegan a la mujer ese derecho. La iglesia igual siempre va a poner sus peros porque tiene muchas implicaciones con abortos y es microabortivo, pero ahorita como es el mundo también ha estado cambiando, pues es algo que vale la pena porque ya no es como antes. Ahorita las mujeres ya piensan en otras cosas y es fácil para ellas. La Iglesia Católica, por medio de sus voceros, han dicho que la píldora de un día después es una píldora abortiva que interrumpe el proceso de una vida. También se ha dicho que los medios de difusión fomentan la irresponsabilidad al hablar de la mencionada píldora. El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló
señaló que con ese método se asesina a inocentes. En un documento se insiste en que la anticoncepción hormonal postcoital es claramente abortiva en cuanto que elimina directa y voluntariamente la vida de un ser humano recién concebido. Advierte que la difusión de la anticoncepción hormonal postcoital muestra claramente cómo los confines entre anticoncepción y aborto son cada vez más sutiles y son productos ambos de una mentalidad antivida, fruto de la cultura de la muerte contraria al Evangelio. El Comité Nacional Pro Vida espera que el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, derogue la norma oficial mexicana que autoriza el uso de la píldora de emergencia, o de lo contrario, miembros de esa organización realizarán movilizaciones y protestas a nivel nacional. Dicha organización envió una carta al secretario de Salud, Frenk Mora, en la que se le exige la derogación de la norma que autoriza el uso de la píldora del día siguiente. Comentó que esperarán una respuesta de las autoridades federales y, si no es positiva, Provida realizará movilizaciones y protestará de una manera más enérgica, porque dicen no pueden permitir que se promueva el aborto oficialmente. Parece ser que aún no ha quedado claro que la píldora del día después no es abortiva. Mejor escuchemos lo que dicen los que sí son expertos. Desde aquí, una recomendación a Provida. No por defender sus creencias, vayan a bombardear clínicas. Por ejemplo, es bueno aclarar que la píldora postcoital puede prevenir un embarazo no deseado, pero no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, entre las que se incluye el SIDA. El anticonceptivo de emergencia es un método de uso ocasional y en ningún caso puede sustituir a los medios habituales de anticoncepción. Si después de consultar esta información sigues teniendo dudas, siempre es mejor consultar a tu médico o a un profesional de la salud. Repetimos, a un profesional de la salud, no a un contador o a un funcionario o a un futbolista o un sacerdote o una hermosa. A un profesional de la salud que no esté pagado ni manipulado por nadie ni cegado por sus creencias religiosas. Continúa el debate en cuanto a denominar a la píldora del día después como abortiva. Se recomienda incluir en el problema la solución del libre albedrío, pues tanto derecho tiene el espíritu de encarnar para evolucionar como la mujer de no concebir, y hay infinidad de razones válidas para ello. Esto significa, lisa y llanamente, dicen los expertos, que la píldora del día después debe ser liberada de toda restricción, permitiendo así a la mujer que la use de acuerdo a su libre albedrío, pero siempre sabiendo que pone en la balanza, por un lado, el hecho de que no es abortiva, y por el otro, que al usarla está coartando la oportunidad a un espíritu de evolucionar. Prohibirle a un ser humano, especialmente en este caso particular, utilizar su libre albedrío es el peor de los crímenes, porque viola el derecho dado a todos los seres de decidir. Queda obviamente sobreentendido que antes de decidir su uso, también deben considerarse los eventuales efectos secundarios que pueda producir la ingestión de la píldora, ya que como cualquier droga, siempre conlleva un grado potencial de daño. No se debe, por lo tanto, recurrir a esta píldora como método habitual de anticoncepción, sino como una ayuda en una emergencia para evitar un embarazo no deseado. Y esto es todo lo que hay que decir de este tema tan sencillo de resolver y donde hay tanta ignorancia. Acerca de la anticoncepción de emergencia y la píldora del día después, el tratamiento autorizado por la Agencia Española del Medicamento consiste en 2 comprimidos de un fármaco hormonal llamado levonorgestrel. El primer comprimido debe tomarse cuanto antes, siempre dentro de los 3 días siguientes a la relación coital sin protección, y el segundo comprimido 12 horas después del primero. En Francia, desde 1988, se venía empleando otro fármaco anticonceptivo, la mifepristona, o anteriormente conocida como RU-486, a una dosis de 600 miligramos. Posteriormente se demostró que la dosis de 10 miligramos era igualmente eficaz y producía menos efectos secundarios. El único inconveniente es que la siguiente menstruación se retrasaba unos días, con la consiguiente ansiedad que genera este hecho. Ahora, investigadores de la Organización Mundial de la Salud han llevado a cabo un estudio para comparar la eficacia y los efectos secundarios de 3 regímenes anticonceptivos administrados hasta 5 días después del coito sin precaución. Una dosis única de 10 miligramos de mifepristona
mifepristona RU486, 2 dosis de 0.75 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas y una dosis de 1.5 miligramos de levonorgestrel. El estudio. El ensayo se llevó a cabo en 15 clínicas de planificación familiar de 10 países distintos y con 4.136 mujeres con ciclos menstruales regulares que habían solicitado una anticoncepción de emergencia. A las participantes se les administró de forma aleatoria uno de los 3 regímenes mencionados. Los investigadores no observaron diferencias significativas en las tasas de embarazo o en los efectos secundarios entre los 3 grupos, con una tasa media de embarazo del 1.6%. La mayoría de las mujeres menstruaron 2 días antes o después de la fecha esperada, aunque aquellas que tomaron levonorgestrel lo hicieron antes que las del grupo de mifepristona. El levonorgestrel puede actuar de distintas formas. Inhibe la ovulación, impide que el óvulo sea fecundado y evita la implantación del mismo en el útero. La mifepristona bloquea los receptores de la progesterona, hormona básica en el establecimiento y mantenimiento del embarazo. El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, declaró que el gobierno del Distrito Federal no está en contra del empleo de la píldora de emergencia. Esto sin que todavía se contemple en el cuadro de medicamentos de los servicios de salud de la capital. El funcionario local comentó que la discusión sobre el uso del medicamento no se ha dado oficialmente. Sin embargo, el gobierno capitalino no tiene inconveniente alguno porque lo considera como un método de anticoncepción común. Respecto al tema de la excomunión por parte de la Iglesia Católica, dijo no tener temor alguno, pues la decisión de usarla o no se da en los ámbitos personales o de prevención. El coordinador de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gregorio Pérez Palacios, dijo que debido a que el gobierno es para todos y no solo para los panistas, carece de fundamento el reclamo del presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, de que en la actualización de la NOM, o sea, la norma oficial mexicana sobre planificación familiar, el secretario de Salud, Julio Frank Mora, no tomó en cuenta la filosofía blanquiazul. El también exdirector general de la Secretaría de Salud recordó que la anticoncepción de emergencia se utiliza en México desde hace varios años y su inclusión en la NOM, junto con otros métodos anticonceptivos, no hace más que precisar la obligación de las instituciones de proporcionar la información completa sobre el tema y así garantizar el cumplimiento al derecho constitucional a la salud. Si requieres de más información al respecto, puedes acudir a cualquier centro de salud. Si tu escuela necesita organizar pláticas o cursos de métodos anticonceptivos para que la información fluya y no permanezca oculta o manoseada por ideologías que solo confunden, se puede llamar al teléfono 57 40 77 58. Repetimos, más información sobre la píldora de emergencia, teléfono 57 40 77 58. Este data informativo fue ensamblado por el Warpic e Israel Pérez con datos publicados en los principales diarios del país e información de los laboratorios Alcalá Pharma de Madrid, España. Agradecemos la ayuda de Javier Umpierres, Nayuki y Gloriani Landeros para su realización y la participación vocal de Raúl Espinosa de la Fuente e Ilana Sot. Desgraciadamente, Data no se distribuye individualmente, pero escuchen su repetición los jueves por la mañana. O mejor aún, para una información más amplia sobre la píldora del día después, llamen al teléfono 5740 7758. Repetimos, más información sobre la píldora de emergencia en el teléfono 5740 7758. Si tus padres le están dando más prioridad a sus creencias religiosas que a tu seguridad, puedes llamar de un teléfono público o de tu celular y que por lo menos de ti salga un poco de responsabilidad y sentido común. Ellos ya no cambian, tú aún puedes hacerlo. Es una decisión mucho más inteligente, una decisión mucho más informada y creo que el control natal es una parte de la forma de vida de nuestro tiempo. La iglesia no tiene por qué meterse. Siempre es mejor prevenir que lamentar. El tener un hijo es una responsabilidad enorme. Finalmente la hormona es la hormona. Bueno, definitivamente personas adultas es responsabilidad de la persona. Data. Siempre ha tenido como ciertos tabús la iglesia, ¿no? Así como que difícilmente te va a aceptar algo así. O sea, la homosexualidad, la pastilla, el aborto, todo eso. O sea, siempre existen tabús. No, o sea, no lo veas como pecado. Data.